de Fausto Álvarez. Por encima del marcador a Santiago de Cuba. Qué batazo el de Fausto. El jonrón número 21 de Fausto Álvarez en la presente temporada. Ya lo decía el otro día. A Fausto le entregaron la responsabilidad del cuarto turno en el orden al bate. Miren qué batazo. Por primera vez en el juego. Playoff para 167. Línea larga al jardín derecho. Va a buscar al jardín derecho. Fausto corriendo. Da un salto y la capturó Fausto. Hoy en Estrella de Siempre, entrevista con Fausto Álvarez, caballete de la planadora santiaguera, de aquellos equipos serranos, right field, bateador zurdo, quinto bate, bateador del clutch, empujador de carrera, de la hora buena. ¿Y por qué al fin con mayúscula? Caramba, desde el 2020, desde la pandemia, cuando empecé a hacer entrevistas, yo tenía a Fausto Álvarez ahí y a otro más que vivía igual que él en Holanda. Quiero saludar y agradecerle a mi amigo Marvin Barnett, que en su momento me dio el teléfono de Fausto, lo perdí contacto con él. A Edilberto Oropesa, que siempre me habló mucho de Fausto. Por cierto, Oropesa, sé que Fausto va a hablar de ti hoy. ¿Qué decirles de Fausto rapidito? Muy pronto haré un programa de Fausto Álvarez con highlights de él desde el 85-86 hasta lo último que tengo en su carrera. Fausto tuvo una carrera tremenda. Rapidito. Antes de pasar a la entrevista, que la he hecho por encargo, porque cuando lo hago aquí directo, caballero, con Cuba, ustedes lo saben, no me queda bien el audio o la imagen, sobre todo el audio, la conexión, un desastre ese país, hasta en eso. Tengo muy buenas entrevistas pendientes de Cuba, pero estoy viendo cómo las hago. Prefiero hacerla de esta manera, aunque se pierdan otras cosas. Muy agradecido a poderla hacer de esta manera. Fausto debutó con 24 años en series nacionales. Yo lo tengo en el top 10 entre los jardineros derechos y en el top 10 entre los bateadores zurdos. Y hay quien me ha criticado por ahí, sobre todo cuando lo he puesto en el refil, arriba mucha gente. No, Fausto sí le dio línea a todo el mundo, estaba en un equipo championable y competitivo. Y sin ser verdaderamente el Luger, se erigió, porque lo que más fue en su carrera fue quinto bate, más que sexto, fue mucho sexto, pero muchísimo quinto. Estaba Quindelán y Pierre ahí. Pierre era más horronero que él. No, era Fausto más quinto que Pierre. ¿Por qué? Por lo empujador de carrera que era. Para cómo debutó con 24 años, para cómo lo retiraron a las 12 temporadas de jugado, iba a cumplir 36, tenía 35, regresó al tercer año, 2 años sin jugar, jugando en Japón, pero no, y es de los poquitos que regresó bien, y se metió 5 años más jugando pelota, y fue importante en la trilogía de los santiagueros, 99, 2000 y 2001, siendo un veteranísimo. Jugó hasta los 43 en series nacionales. Tenía 42. Y después se metió 5 años más en Holanda. Opa, hasta los 49 jugó en Holanda. Una cosa esa tremenda. Y con resultados. Rindió en todos lados. Cuba B, Cuba C, preselecciones. Nunca hizo Cuba Grande. Empujó más de 1000 carreras gracias a su regreso. Dio 210 jonrones gracias a su regreso. 295 es lo que nos batió 300. Pero ¿quién no sabe decir que no es un gran bateador? La gente me dice que si no pusiste a poner a Mangana. No. Fausto, mi respeto para el número 17. Repito, le haré un programa como dijo manda él y highlights. Pero ahora, hoy, vamos a escuchar a Fausto Álvarez, un grande de béisbol oriental de Santiago y de Cuba. Lo tengo, repito, altísimo por su bateo como bateador zurdo, como quinto bate, como empujador de carreras, y en el right field, entonces también jugó mucho left, por su bateo. Sí, me meto paradito ahí, aquí, un estilo de bateo muy bonito. Un bateador. Fue el látigo de mucha gente ahí, ¿ok? Los quiero. Que hable Fausto. Suscríbanse al canal. Comenten, compartan, aporten temas, aporten ideas. Queda Cuba libre. El deporte. Que viva el béisbol. Dale, que estás de los caballos. Fausto Álvarez. Bueno.
Yo nací el 28 de noviembre de 1960 en Santiago de Cuba, en un barrio que se llamaba Sueño, el reparto Sueño. Mi infancia fue como todos los muchachos, en la escuela, participando en todas las actividades recreativas que yo hacía, pero yo tenía, por ejemplo, la dicha de que donde yo vivía, a media cuadra, me quedaba un campo de fútbol, que se llama el Antonio Maceo. Y prácticamente ya después de la escuela y todos los amigos míos, muchachos de ese tiempo, nos íbamos para el estadio a jugarlo, se jugaban los pitencitos esos de fútbol, como 3 y 4 personas, una portería chiquita y así. Y eso me fue inculcando la afición por el fútbol, ¿entiendes? Y en lo que veía. Empezó a gustar el fútbol y hasta que llegué a estar en la I del fútbol en la categoría de 11 y 12 años. Jugué la Primera Nacional cuando eran los juegos escolares aquellos en La Habana, y ahí 11 y 12 participé en esos nacionales. Después fui a 13 y 14, bueno, seguí la secuencia, me gustaba el fútbol hasta juvenil. Yo jugaba mi pelotica en ese tiempo de goma, que se jugaba en la calle, eran 4 esquinas, con los muchachos de mi tiempo. Pero yo seguía para el fútbol, me gustaba, seguía ahí, hasta que llegué a los juveniles. Pero mi papá, como había jugado béisbol, él hablaba conmigo: voy a practicar para béisbol, a ver, porque ya ellos tienen ya 2 o 3 años aquí en fútbol y ya hasta ahí llegaba, ¿entendiste? Jugaba provinciales, ya fui a 2 o 3 nacionales, hasta juveniles. Ahí tuve el juvenil, ese año ya se cortó la cadena, bueno, y entonces él me dijo: no, vamos a practicar béisbol. En ese tiempo mi papá estaba de entrenador de béisbol de la IDE, que estaba Edith Hernández, estaba Mario Ferrer, estaba otro entrenador de Granma, se llamaba Rubén Reyes, que trabajaban con la categoría juvenil, con la categoría escolar. Y bueno, me siguió dando ahí hasta que yo empecé. Yo jugaba pelotita de goma en el barrio, pero era lo mismo que jugar ya una pelota organizada y aprender a saber jugar béisbol. Empecé en 13 y 14, estaba Rubén Reyes, Edilio Hernández, era el que atendía la cátedra ahí. Mi papá también estaba ahí, y estaba Mario Ferrer, y ahí empecé a dar los primeros pasos y ahí me empezó a ir gustando, a saber jugar béisbol. Ya después, cuando paso al juveniles, ahí ya tengo un poquito más de desarrollo, de calidad, e integré el equipo Santiago a los juveniles nacionales. Y así fue como yo empecé en el béisbol. Cogimos 4º lugar, pero bueno, ya empecé a gustarme, a meterme en eso adentro. ¿Y por qué tú debutaste tan tarde en serie nacional? Es decir, como debutó tan tarde, con 24 años que tú debutas. Sí, porque yo, después que terminó los juveniles, yo fui a estudiar a la universidad, y la universidad no me daba licencia, era muy difícil. Entonces yo prácticamente salgo para jugar las nacionales así, de los juegos universitarios. Ahí fue donde yo demostré toda mi calidad. Yo jugaba por universidades, juegos universitarios, hasta hice unos juegos centroamericanos universitarios, pero ya estaba la secuencia. Cuando en Santiago de Cuba vieron que yo tenía mi talento, fueron y hablaron con la universidad, los altos funcionarios, que a ver si me hacían un plan especial para ver que si yo podría entrenar el equipo Santiago o entrenar la preselección. Y así fue como yo pude ir a participar de las preselecciones, jugaba provinciales como Santiago y todo eso, y municipales, jugaba todo. Y caí en la preselección de Santiago. Y así fue como yo pude. El primer año no, el otro año
tampoco, pero ya tenía una secuencia, jugaba todo y estaba ahí. Ya habían peloteros establecidos en el equipo Santiago. ¿Y qué carrera fue la que tú estabas Yo estudiando? estudié licenciatura en química, Universidad Oriente. Y entonces ahí en ese tiempo yo estaba viajando mucho, pues luego me hicieron un plan. No terminaste, no era que Sí, terminaba la carrera. y me hicieron una, ¿cómo decir en ese tiempo? Una convalidación y me hice profesor de deporte. Pero yo estaba estudiando química. Entonces, Ya, que creo que fue ahí, sí. Así, 84, 85, como 86 fue lo de la selectiva, sí, ya entendí. Ya. Y entonces, yo ese año estaba en la preselección de Santiago. Me voy a cantar por arribita cómo fue que yo hice equipo. Y estaba muy bien al bate ese año. Ahí era preselección, pero que había ya peloteros establecidos de años anteriores y que rendían. Fue difícil hacer el equipo. Y seguía ahí, fajado ahí. Y a la hora de hacer el equipo, el director del equipo era Manuel Millar, si tú lo conoces, Sí, Millar, Manuel Millar. ese año. Y yo estaba muy bien, me ponían ahí contra zurdo, contra derecho, y yo decía, bueno, fíjate si ese año yo estaba bien, que yo quedó casi bien los bateadores, porque fue mi amigo Miguel Moya, que estuvo muy bien en ese entrenamiento, hizo equipo ese año, y yo fuimos los que más rendimos. Y cuando se hizo el equipo Santiago, que lo hacían ya las reuniones que hacían con todo lo que tenía que ver con eso, yo no aparecía en la no. O sea que el que más había bateado prácticamente no aparecía, el que más se lo había ganado. Y Manuel decía, no, este equipo hay que hacerlo de nuevo. Este equipo no está, aquí falta alguien. Y volvieron a hacerlo, porque lo vi ahí. Y por segunda vez nada. En la tercera vez dijeron, no, aquí ya, no vamos a entrar más. Aquí hay que falta fulano está aquí. Y ese equipo, para no eliminaron al que tenían que eliminar, uno ahí que estaba bastante bien, no sé, del equipo. Y entonces es la letra que te quiero contar, donde estaban ya los peloteros establecidos. Yo jugaba de regular en el Rayfield, el primer juego del equipo Moncada, y de noche con las luces. Y el primer turno al bate del equipo contrario, el primer fly me lo dan a mi hermano, con las luces. Y yo partí, pues ya digo, no, si yo cojo esto ya yo pasé la prueba. Entrenamos por el día. Al final sí, entramos de noche, pero muy poco, ¿entiendes? ¿Y tu primera? Como gente joven ya empezaba, tenía que trabajamos todo, la defensiva y la ofensiva. Pero ya me fui interesando, desarrollando más rápido en la ofensiva, ¿sí? Y es lo que más me gustaba. La defensiva la trabajé bastante y hasta el punto de que llegué a tener bastante rendimiento. El problema mío era un problema de la fortaleza del brazo, que no sé cuándo fue que tuve problemas, pero bueno, ya me preocupé entonces por el bateo. Empieza a jugar el béisbol, uno adopta una posición porque piensas que es la más cómoda, ¿entiendes? Yo empecé en una posición que no fue la que fue más rígido, yo no bateaba así, pero después de que tú te desarrollas, ya tienes más experiencia, ya dominas más la zona de bateo, todas las cosas, y vas cogiendo en masa muscular, y ya tú vas definiendo una posición que te sea más cómoda para conectar. Yo siempre me preocupé y entrenaba. Y mi papá me da muchos consejos, como él fue también, jugó en series nacionales, la primera serie, y él se ponía a mirarme, me corregía algunas cosas, yo lo ponía en práctica con el entrenamiento. Y bueno, el interés de uno, la disciplina, eso me hizo tener buenos rendimientos, porque yo era muy disciplinado con lo que era el entrenamiento y la preocupación de desarrollarme y hacer un poquito más y ser mejor. ¿Cuándo es que muere tu papá? Mi papá murió el 28 de enero del año 1988.
Es decir, ya tú Natal estabas jugando, ya tú estabas jugando Sí. en selección nacional, es decir, Cuando- tu papá te vio ser Sí, campeón sí. con... Sí, disfrutó de campeón, disfrutó de campeonato de... Bueno, ¿qué te voy a decir? Nosotros se unió Santiago y Montano, como tú sabes. Y el director era Fran Arenal, de esa serie. Sí, el segundo fue Higgins. Después fui Fran Arenal. Entonces hicimos un entrenamiento y llegamos, como se dice en el argot de béisbol, llegamos a tener un triunfo a compenetrarnos, pero maravillosamente. Cada cual sabía lo que tenía que hacer, cuál era su función, no había ningún tipo de situación, lo que iban a jugar, lo que salía los emergentes, los defensivos, todo. Manejó bien eso Ángel ahí. Y jugamos, empezamos a jugar, vamos a disfrutar, 2 horitas de béisbol, como decía él, y vamos a hacer las cosas como tenía que hacer. Y empezamos a jugar, empezamos a ganar. Nadie nos daba el favorito. Y entonces ya nosotros empezamos a creernos que sí podíamos. Y así fue. Y le cogimos el gusto a eso. Después que tú saboreas un campeonato y le ganas a los equipos que se entendían que eran favoritos y superiores en el plantel, como yo entendía, tú dices, no, nosotros sí, nosotros somos los campeones. Y el otro año repetimos también el otro año. Sí, pero Era más difícil porque nosotros hicieron el equipo, no se sabía cómo iba a engranar aquello, cómo se iba a desarrollar. Vamos y empezamos. Y todo fue saliendo bien. Por eso, el primero siempre es más difícil. ¿qué papel tú le dabas a... Me pusieron bien puesto, capitán de capitanes. Estaba bien puesto. Caché con una gente muy inteligente, que sabía en qué momento llevar las cosas, hablaba con los peloteros, ¿tú me entiendes? Era líder. ¿Y Y Fran sabía cómo? llegar a los peloteros y cuando había un error, Fran prácticamente hizo ese equipo, lo hizo ese año, ¿no? Entrenamos y hablaba las cosas, nos dio confianza, ¿entiendes? Para jugar un béisbol alegre y hacer las cosas bien, todo. Dicen que De eso, Fran es conocedor de béisbol. Y a veces no tenga la suerte de que no ganaba, pero Maniche, Fran es muy conocedor de todo, de la ABC, de todo. y Entonces te hablaba con base y tú, ahí en el equipo había muchos jugadores inteligentes y oíamos lo bueno. y Higgins, que fue en el segundo año que prácticamente... Y ya, ¿qué pasa? Como tú dices, el primer año, ahí fue donde despuntamos unos cuantos, que fue como el salto para mantener la calidad constante ahí en las series nacionales y entonces hay talento y cada día nos vamos desarrollando más y demostrando más la calidad en un buen momento, que había que mantener la disciplina, que había que mantener el entrenamiento, de inculcar a cada cual lo que significaba en el equipo, cada cual su función, y nosotros fuimos desarrollando esa tarea. Estuve ahí partícipe de que empezó todo aquello, te digo que muy disciplinado. Cada cual sabía lo que significaba para el equipo, cada cual sabía lo que tenía que hacer, lo que representaba. Entonces había una mezcla de peloteros de experiencia y peloteros jóvenes. Entonces eso se llegó a unar y a concatenar bien esa situación y nos ayudamos mutuamente y todo fue. Cada cual sabía el rol que tenía que jugar, no había ningún tipo de carita, ningún tipo de discusión, todo el mundo sabía. Y se jugaba alegre, siempre el ánimo, siempre todo, se jugaba muy alegre. Siempre fui quinto, prácticamente me dieron esa responsabilidad. Pero yo tenía la virtud de empujar carrera. No sé cómo llegó, pero me parece que la concentración,
y cada vez que yo baté con mi base, y eso me ayudó. Y el turno del bate que tenía, y bater detrás de Kinderán, yo tenía que estar preparado. No, si fallaba, yo tenía que hacer mi trabajo. Yo después, ya al saber de que ya tenía esa, no te voy a decir que virtud, porque eso uno entrena, pero la concentración, la ecuanimidad, para batear en esos momentos y hacer el trabajo a la hora buena. Y ya ahí yo empecé a jugar mi papel de quinto bate incendiario. Yo fui quinto y muchas veces me pusieron un cuarto y ahí bateaba. Sexto, ya jugaba mi ¿Cuál posición al bate era la que más te gustaba? No, yo siempre fui quinto. Hay un año que yo fui sexto porque fue el año ese que Pierre tuvo, que metió como no sé cuántos jugones. Fue con el bate de madera, creo que fue. Sí. Empecé contacto. Y me preocupé primero por dominar lo que era la técnica de bateo y el sistema de bateo. Batear para todas las bandas. Ya después que yo perfeccioné eso, ya contacto y la técnica y bateando para todas las bandas, entonces fue que yo busqué fuerza. Después busqué la fuerza. Y entonces que llegué a dar 200 y pico morrones en unos cuantos años. Y no te puedo decir, nosotros siempre salimos a ganar al terreno. Si hablan y dicen cosas, pero eso no es cierto. Nosotros siempre salimos a ganar y a dar todo en el terreno y a dar un buen espectáculo. Yo no sé dónde salió eso. No, esos fueron los industriales. Esos son negociaciones. Y al final le metieron. Bueno, ya perdimos buena liga, ganamos buena liga. Ellos fueron los que a lo mejor no hicieron su papel. Yo no, que ellos lo perdieron ellos mismos. Si dentro de bollo, ellos mismos lo perdieron, de verdad. Podían haber ganado el juego bueno ese. Y ya. Es decir, cuando empieza el playoff, antes de empezar el playoff, ¿qué tenían ustedes en mente? Que si ustedes tenían ya, ustedes estaban pensando que podían. No, claro, sí, nosotros, fíjate, los años anteriores, metimos en un final del río, creo que fue con Miguel, ¿no? Y fue ahí, lo que pasa que no salió. Pero si llegamos ahí al playoff, era porque teníamos alta calidad y podíamos, y el equipo estaba como estaba, el equipo estaba bueno. Lo que casi todos los equipos tenían su figura y sus cosas y estamos jugando bien. Entonces era difícil. Esos 4 equipos en ese tiempo eran los mejores de Cuba y se ganaba y se perdía. Siempre salimos a ganar, pero si no se pudo, no se pudo. Entonces para el otro año así. Ahora te voy a hacer una pregunta sobre toda aspiración de un deportivo jugador es hacer un equipo nacional, así que por Cuba, respetando las figuras que estaban y que tenían calidad en ese tiempo, había muchos peloteros buenos y para hacer un equipo nacional era difícil. Pero uno o dos así años uno rendía. Yo llegué a hacer preselecciones, pero siempre ya me quedaba en el camino. Y sí, tuve oportunidad de hacer equipo nacional, sí, en una que otra, que yo pienso que sí cabía, pero por razones, no sé, que se manejan, que muy dirigente y cuando sacan el equipo no me incluyeron, pero sí pienso que podía haber hecho algún equipo. Sí, ¿Alguno en específico, algún año en específico? No, mira, te voy a dar uno en específico. Hubo un año que creo que fueron los Panamericanos. ¿De qué año? Pero no sé si, fíjate, voy a decir la situación porque me recuerdo bien. Ese equipo, yo estaba en esa preselección y estaba bastante bien, pero sucedió un problema o algo, una situación que hay como 5 o 6 peloteros que lo tuvieron que bajar del equipo.
pues se rumoró que se rumoró. de que si se iban a quedar, de que si no, ahí fueron industriales, no fueron, aquí se estaba Cañizares, que me recuerdo, Cañizares, fueron como 4, 5, 2, 3. Y ya al sacar 2 o 3 peloteros, ya los que están, o los que estaban ahí, que estaban entre, si son 4 o 5 filas, eran al sacar 1 o 2, tú entiendes que ya tú estabas ahí, que tú debías hacerlo. Ese año, ese equipo, Benavides de Santiago. Eso es Panamericano. Ese año, ese equipo, Benavides de Guantánamo. 2003, eso fue Panamericano. Sí, ese. Creo que fue ese o fue mucho antes. Ya yo estaba allá, pero yo estaba bien, yo estaba bien. Ese año estaba muy bien, muy bien. Ese me recuerdo más porque yo dije, no, ya, voy a hacer un Panamericano. Benavides y su equipo, hizo también el de Guantánamo Ariel. Y yo estaba ahí. Y estaba bien. Y no hice ese equipo, con todos los problemas que hubo. No, de otros más, yo hice preselección cuando fue la preselección para Olimpiada, fui a tope con Japón, después fui a Australia, no, 2000. Sí. Yo tuve esa preselección y yo fui a jugar a Japón, yo jugué en Japón con la preselección nacional. Y estaba bastante, bueno, era difícil ahí porque el equipo había muy buenos jugadores, eso era difícil. Sí, era difícil, ya era difícil. Bueno, estaban ahí ya, hermano. La calidad de la pelota cubana era bastante alta. Y yo siempre tuve la dicha de que, bueno, como en ese tiempo sacaban, estaban el equipo universitario, habían equipos B, C, D. Entonces yo prácticamente estaba ahí para el B, para el C, para el B, siempre hacía equipo B, C, así. Y participaba en juegos internacionales. Fui a un juego centroamericano, creo que en el 90 universitario, que fue en Dominicana, que ganamos y eso ahí. Y uno que hicieron en Cuba. Entonces, cuando no universitario que hicieron en Cuba, creo que fue en el 90, no recuerdo nada. Ahí participé. Y también participé con el equipo nacional en el tope que hizo el equipo nacional en México, por México, una gira, que hubo altura y todo, con los Diablos Rojos, una gira con los ahí estuve total en ese equipo, esa preselección. Así que me recuerdo que participé en ese torneo. Todo lo demás fue equipo C, con el equipo campeón de Serrano, con el equipo oriental cuando la Copa Revolución, con Santiago y así, universitario. Ya. Vamos al año 92. Si ahí fue donde se ganó Georgie Díaz, el equipo Cuba para la Olimpiada. Y así mismo fue. Háblame. Empezó a favor de ellos, en el latino. Sucedieron cosas que nunca habían sucedido. Y el primer juego lo ganaron. Y el segundo lo podemos ganar nosotros, que se da que el famoso rol y el doble P por primera y no había nadie en primera base. Ahí no ganaron el último inning. Fueron 2-0 para Santiago. Eso es un buen handicap en un playoff, ganar los primeros. Imagínate. Y en Santiago estaba 2-0. Y el tercer juego perdimos la fe ni de que lo íbamos a ganar. El equipo había buen ánimo. Además, Cesano, o sea, esa sensitiva, nosotros llegamos a saborear 2 o 3 años de campeonato. O sea, porque que éramos campeonables o éramos también favoritos. Allá habíamos acostumbrado a ganar, ¿no? Sabíamos lo que era aquello. Y el equipo siempre mantuvo, nosotros siempre vinimos latinos pensando que íbamos a ganar también. Sí, no estamos preparados para eso, Y nos salió bien. Que pichó Dube primero ese y después Dube el domingo. Estábamos de más recuerdo. ¿Sí? Georgie pichó uno y Dube pichó el otro. Así me recuerdo. Había aquello era una fiebre, aquello era una cosa, un embullo y una cosa linda, el estadio lleno, tú venías nosotros estábamos en Bungó, allá tú sentías el aire así, la pelota, no estaba para eso. Y eso a nosotros nos gusta. Nosotros nos gusta jugar aquí en Latino, por eso me gusta a mí. Y no viene de cuando yo empezaba a jugar. Esa ribera viene de mucho atrás. La primera serie cuando la Guardia Alarcón le ganó el famoso que es el latino. Entonces son cosas que se van
sucediendo ya después esa rivalidad, porque el equipo Industriales y el equipo Habana con Orientales de aquel tiempo discutían y Orientales le ganó ese año, un año al Trabuco, o sea que La Habana, que decían que era tan de terror, ¿te acuerdas? Que un Trabuco. Y entonces ahí siguió todo aquello. Había buenos equipos, pero ya eso fue, ahí se creó como el clásico, y se instituyó eso, pero los juegos se daban buenos y se mantiene la tradición. Nosotros cuando íbamos a jugar Industriales había un incentivo y mucho más en el latino. Nosotros íbamos al latino y nos gustaba jugar en el latino. El cañón lleno, aunque tú sabes que en La Habana ahí de parte y parte sentíamos el apoyo del público y de la otra banda. Bien. Pero sí, siempre fue así la rivalidad de Santiago y Industriales. Y se dan buenos juegos, buenos periodos. Interesante. Porque después tú viste cómo se terminaban en los últimos juegos y viniendo de abajo. Los juegos eran calientes. Y la gente, el público disfrutaba de eso. El público fue partícipe de eso. Y ellos mismos también hacen de que la motivación de esa rivalidad. Pero siempre. ¿Y qué tú sentías? ¿Qué ustedes sentían en eso? No a sentir. Ya cuando venían esas finales o cuando jugamos con Industriales, normal, en la serie regular, había una motivación porque ya venía, como decir, la rivalidad esa, que siempre existió año por año. Y entonces que tú puedes estar como tú estés, pero cuando llegaba ese juego, tú tenías que estar ready de verdad. Había una motivación, había otro tipo de incentivo. Ya era uno de los mejores equipos de Cuba, Industriales, como siempre, y nosotros que llegamos a tener nuestro respeto y nuestro buenos equipos, y que se batía de tú a tú con ellos, y más en su terreno. Nosotros jugamos muy bien en Latinoamericano. Yo tuve una lesión me fracturé aquí, creo que el dedo, una lesión, creo que fue un derbo que me dio, creo que fue el zurdo allá de Santi Espíritu. Me fracturó, creo que el quinto metacarpiano y tuve que estar unos cuantos meses fuera. Esa fue una. Y sí, esa temporada que hubo un año que yo no jugué, ese año. Y fue el 87-88. Sí, un añito que y entraste en el 88-89. Sí, ese fue ese año, sí. Es decir, tú venías en ascenso cuando ocurre esa lesión. Sí, exactamente. El retiro ese, el famoso retiro ese que fue el retiro masivo. ¿Qué tú crees de ese retiro masivo? Una mala idea de lo que determinaron eso, una mala idea. Porque la pelota en Cuba estaba en un buen momento. Había muchos jugadores, con calidad, yo participé eso, me mandaron para Japón, yo estaba en ese grupo, 100 y pico de peloteros, los mejores peloteros de Cuba, que fuimos a jugar a Japón, porque fue un convenio que hizo Cuba con Japón, un contrato y eso, y que cuando tú vengas a digas que tú no puedes jugar, y muchos todavía databan mucho más, y venían mi plenitud de forma, o otros hacían su trabajo. Eso fue una mala decisión, porque esos años, no sé, yo no tuve conocimiento, la Nacional estaba pero baja, y entonces pues no vamos a jugar en Cuba, vamos a jugar en Cuba, entonces no sé de dónde salió eso, pero sí sé que ahí empezó ya la pelota en Cuba y ya se vio, se vio ya de, ¿cómo decirte? Se vio un poco de protegida. Los mejores peloteros de Cuba no podían jugar. Muchos peloteros que tenían que implantar récord, muchos peloteros que tenían que, se fueron de los libros ahí, se quedaron ahí mismo, se quedó congelado todo aquello. Y de todas las provincias, entonces no estaban bien. Yo tuve la dicha después yo no sé cómo fue que después que ya dijeron que no íbamos a jugar,
El otro año ese, el 99, 91-99, me autorizaron a jugar. Yo dije, bueno, a mí y a Luis Ignacio, que te diga qué fue o qué pasó, no sé. Yo sé que debe ser la provincia, que ya el equipo Santiago estaba en uno de los mejores momentos, no se desarticular todo aquello, no sé. Y me autorizaron a jugar a mí y a Luis Ignacio González, si no recuerdo más, después de Sabana. Nosotros ya hay que esperar, que me dieron los directores de equipo. Fulano, tú ven, y así en el mismo. Después que salí del aeropuerto, ahí a la hora de coger los buses, ahí se fue distribuyendo la gente. Y ya yo estaba ahí, no, ven tú, y ahí se formó el sorteo. Ellos traían su nombre y su lista. Y que fue muy bien, Ánico Nigodó, no sabíamos por dónde quedaba aquello. Víctor Mesa, yo y Carlos Barrabí, que eran ese año. Y fuimos para allá, Ánico Nigodó, eso era Kumamoto, como la ciudad de Kumamoto. O sea, Fukuoka, desde Fukuoka, una ciudad que se llamaba Kumamoto, era como tal. Y el club Nico Nigodó. Sí, fue muy difícil adaptarlo, porque tú sabes, Japón es un país muy desarrollado, pero tiene su cultura y tiene su idioma. Teníamos un traductor, pero con todo y eso fue difícil. Sobre todo la comunicación, aparte que tenemos un traductor y hay costumbre, hay manera de trabajar, lo que es el entrenamiento de béisbol, son muy disciplinados. Nosotros, como si ya tenemos una escuela, ¿no? Ellos tienen la suya. Y había que adaptarse a ese sistema. Fue difícil. Siempre llegamos a tener la comunicación para tener un buen rendimiento. Tienen que preguntarnos por nosotros. Estamos acostumbrados a un sistema de entrenamiento, a unos hábitos, a algunas cosas que con el tiempo fueron mejorando, pero que a nosotros nos chocaban, porque ellos tienen su cultura. Yo no puedo llegar allí y aunque vaya a un contrato, para insertarme en su cultura es poco a poco. Entonces no puede ser, no podemos estar en la misma bolsa con ellos. Además nosotros éramos los que estábamos contratados. Había que tener un consenso, había que tener un privilegio de algo, pero hablamos. Al final llegamos a entendernos algunas cosas y nosotros pudimos a decirme, me gusta esto así, me gusta lo otro, y todo fluyó un poquito mejor, porque ellos se sentaron a conversar con nosotros. Pero era difícil, muy difícil, y sobre todo el idioma, muy difícil. Y aparte de la costumbre y la manera de entrenar, la comida, que te voy a contar, era una comida muy difícil que nosotros, nosotros tuvimos el privilegio de que hablamos y dijimos de que nosotros esa comida nosotros no se podía rendir, pero nosotros estábamos acostumbrados a comer esa comida que ellos como la hacen. Y entonces ellos nos dieron la posibilidad, porque la compañía, específico del director de la compañía o del club, era de mercados, de todo, vendía comida, ropa, de todo tipo de utensilios de hogar. Entonces luego la posibilidad de nosotros mismos preparar nuestro menú por día, por semana, que en otro lugar no pasaba así, que estaban los propios cubanos. Nosotros a veces visitamos a muchos, cuando íbamos a visitar a otros colegas cubanos bogotanos, y no era así. Nosotros tuvimos ese privilegio, que íbamos ahí y compramos, porque era del club, era de esa compañía, y compramos nuestra comida, porque a nosotros nos gustaba comer. Y comíamos aparte de ello. Gracias a eso, la comida es muy difícil, muy difícil. ¿Y el entrenamiento era alternante? ¿Qué pasa? Que ellos tienen un sistema de entrenamiento que nosotros, por ejemplo, ellos se van para el terreno desde las 6 de la mañana, se levantan los que prácticamente no juegan, van a las 6 a preparar el terreno, a prepararlo todo. Se van
cuando llegaban el equipo como tal, lo que juegan, eso era todo el día, hermano, todo el día. Llegábamos a las 8 o 9 de la mañana a entrenar. Se entrenaba el calentamiento y se entrenaba por la mañana el bateo. Se almorzaba ahí mismo en el terreno con una cajita, lo que te dieran, y por la tarde la defensiva. Era todo el día. Nosotros no teníamos costumbre de eso. Entonces empezamos así. Cuando vimos aquello, Vito, yo, Araví, nos sentamos y digo, hermano, nosotros venimos aquí a hacer unos pegas a rendir, pero si nosotros seguimos por esta vía, en 15 días estamos fritos como la... sí, sí, hermano, todo el día. Todo el día nosotros hablamos y entonces dijimos, mire, yo sé que venimos aquí, que es la disciplina del club, nosotros hablamos, nosotros vamos a garantizar el rendimiento, pero nosotros no podemos estar aquí de las 8 de la mañana y vamos a batear a las 11 de las días. Bien. Entonces, ¿qué hicieron ellos? No, nosotros cuando quédense aquí en la casa, lo estamos viviendo. Ya después que esté esto preparado, que ya se vaya a empezar el bateo, porque nosotros hemos tenido el primero bate, nosotros lo traemos. Ustedes calientan y batean. Para que no se metan todo el día aquí. Pero aquello era todo el día. Todo el día. Empezaba aquello 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Haciendo cosas. Entonces, según tengo entendido, aquí en Santiago, como yo entrenaba, tiene que haber un equilibrio entre trabajo y descanso, hermano, para tú asimilar la carga que tú estás realizando. ¿Entiendes? No puede ser que el descanso sea, por ejemplo, ya se paró, van a almorzar en 1 hora al terreno y a ponerte a fildear y a correr para acá de izquierda para derecha el entrenamiento y después a tirar. Y bueno, no, espérate. Y yo, vamos a ver, porque nosotros, si no llegamos, vamos a conversar y es verdad, ¿no? Me hicieron ese consenso y nosotros, feliz, contentos, cumplimos con todo lo que había que hacer, entrenamiento, hacíamos todo, no podemos hacer defensiva, pero es las que hacíamos. No era que hay que hacer 15 ni 20 tiros, como hacen ellos. Nosotros hacíamos aquí entrenamiento cuando yo fui aquí al Club Nacional o preselecciones, y hacíamos, sí, lo defensiva, juego de todo, pero no, así es, había un volumen, ¿entendiste? Y ellos eran muchachos jóvenes, casi todos. ¿Y ustedes fueron con una edad? Sí, nosotros fuimos, y ahí está la cosa, fuimos ya con una edad que no fue... Tenía 30 y pico años, ¿eh? 30 y pico años, así mismo fue. Entonces no pudimos cambiar eso. Y nos salió bien porque clasificamos ese equipo que en 20 años nunca había clasificado. Fuimos al Tokio a jugar, los 8 mejores equipos, los 16 mejores equipos. Llegamos a jugar y ganamos el zonal de nuestra liga, nuestro eso, no. Hicimos el trabajo. En 2 años que yo estuve allí. ¿Entiendes? Entonces se vio el resultado. Pero hubo que hacer todos esos ajustes. Hubo que hacer todo eso. Fue muy difícil. Casi 7 meses ahí. Entrena, ahí. Más nada, entrena, pelota y casa, pelota y casa. Ese fue. Fueron 7 meses ahí. Ya más o menos cogíamos un 10 cuando venían los torneos, que era el juego, pero cuando yo sabía que entrenar había que seguir a la secuencia de todo. ¿Entrenaban más que jugaban? Sí, porque ya tú en los torneos son como una pila de equipos y ya tú jugabas, perdiendo, ya te fuiste ya. Así era ahí. Terminaban rápido. Mucho equipo. Varias veces nos fuimos, pero ya después que cogimos el ritmo, llegamos siempre. El equipo fue cogiendo, incluso nosotros, cogió su fuerza y los proyectos que habían ahí. Llegamos clasificando ya los torneos. Y por supuesto, ahí nació tu amistad grande, la que tienes con Víctor. Sí, coño, mi hermano, sí, seguro que sí. 2 años ahí, ya tú sabes. ¿En tu carrera? Sí, yo tuve momentos, como el año 89 que ganamos, la de Serrano, ganamos 2 veces,
También cuando la Copa Revolución que ganamos 2 veces, que después la quita, sí, nosotros disfrutamos todo eso. Pero ¿cómo decir? Los 3 campeonatos seguidos, eso es una cosa novedosa, eso es, todo el mundo, todo equipo nota esa dicha de ganar 3 años consecutivos y como la ganamos. Era un gran equipo, de tener un buen tiempo y salíamos al terreno a disfrutar del béisbol, a hacer nuestro trabajo y todo salió bien. Había una combinación de experiencia y juventud, como tú dijiste ahorita, de los jóvenes o de los que más jóvenes que venían subiendo, que estaban desarrollando y demostrando su talento, que ya estaban establecidos. El equipo se fue, salían unos y entraba otro, ¿entiendes? Porque a los 3 años eso, el primer año que estaba Jorge García, estaba Godine, el Duelo, y después entraron, en el segundo año entraron nosotros. Bueno, estoy hablando de Reizar, estoy hablando de Meriño, te estoy hablando de Benavides, estoy hablando de juveniles que venían con calidad, el mismo Nava. Estaba también Alexander Fiore, que era bueno utility, Paul llegó, el último año entró Alex Silver. O sea que nos fuimos nutriendo de jóvenes con calidad. Y nosotros ya, los más veteranos, que éramos mayores del peso que llevaba el equipo, ya esa combinación se hizo fuerte. Hasta el punto de esos 3 años ganar o sea que el equipo estaba muy bien, eso era a divertirse, a jugar béisbol, a divertirse, y todo salía bien, y cada cual sabía lo que tenía que hacer. ¿Y qué papel tú eres? Sí, es verdad, dice, no, los jugadores son los partícipes, pero la dirección de los jugadores juega un papel fundamental, como mantener la disciplina, mantener los programas de trabajo, mantener todo y llevar la agenda del equipo. Entonces todo es una conjugación de factores, y más cuando es un deporte colectivo para llegar a la victoria. Todo tiene que conjugar, sino aparte del bateo, del picheo, de la defensiva, la buena dirección, el buen ambiente, el buen ánimo, la buena disposición. Eso es tarea de la dirección, de aunar al equipo y que jueguen como tiene que ser. Eso es la dirección. Todos esos factores estaban bien. Ya que yo ese año, el último año, dije me iba a retirar, el año 2003, ¿no? 2004, ya. Dije no, ese año ya no, voy a jugar el último año. Esto me salió bien, rendí, todo me salió bien. Entonces había planes de ir, no sé, para ir nosotros después que ya en mi último año, de que iba a jugar aquí o a Italia, que a otros lugares, ¿entiendes? Pero yo tuve la dicha que yo tenía mi contacto allá en Holanda, tenía una persona que me ayudó en eso, y vinieron aquí a Cuba, y entonces ya yo había terminado ya el retiro, me había retirado ya de la pelota cubana, y entonces ellos se interesaron, y como ya estaba afuera, para ver si podía, ya tenía la gente que iba a salir allá para Holanda, entonces ¿Tú consideras que...? Yo fui para allá y... ¿Cómo tú ves? En ese tiempo que yo fui, la liga tenía su calidad. Lo que pasa que yo, cuando me retiro, ese año que estuve ya después de retiro, antes de ir para Holanda, yo me desentrené. Y después volví a coger mi forma, ¿entiendes? Yo hice todos los planes que hubo que hacer, no de qué forma fue el impacto y eso. Y cuando yo sé que voy para allá, yo empiezo a hacer mi entrenamiento como tal. El primer año yo llego y por situación de los papeles y esas cosas, lo que entreno con el club, pero todavía no me autorizan a jugar en la liga. Y ya ahí yo voy mirando cómo es la liga, fui mirando cómo los pitchers, como todo, como el sistema de ellos. Y yo entrené allá
y vine para Cuba después cuando el frío y me entrené aquí con el equipo Santiago, que ya lo tenía Pacheco. Ya yo mismo me hice mi plan. Cuando yo voy ya, que subo después en el verano, que la liga empieza en febrero, entrenamiento, yo voy para entrenar, ya yo podía participar en la liga de ellos. Pero la liga tenía calidad, porque mira, en esa liga picharon pitchers americanos que se habían retirado de allá, que pasaron por AAA, picharon pitchers japoneses, venezolanos, jugaban todos los jugadores que habían jugado en Liga Menor y todo, de Curazao, Aruba, tú sabes que son colonia holandesa, y los mismos holandeses que tenían su calidad en ese tiempo. Bastante calidad tenía esa liga. Bueno, ahí hubo un año que también jugó Oropesa, que había pichado en Grandes Ligas. Cuando tú estabas jugando... Sí, Oropesa, sí. Oropesa también pichó allí. Yo jugué 5 años y todo me salió bien. No, pero tú jugaste 5 años, tú mataste la liga. Sí. Jugué bien, tuve, el primer año yo vengo aquí y batí de unos 20 y pico, pero yo prácticamente fui como una liga diferente, un picheo diferente. No juegan todos los días, ¿no? Ese es el problema, que no es aquí como Cuba. Se juega fines de semana, o un martes o un jueves. Pero eso para ti era mejor, ¿no? Claro, para mí era maravilloso, pero también el problema es de que se juega cuando todavía existe el frío. Empieza en abril, todavía ahí en abril la temperatura es entonces muy difícil a veces para bateo y para todo. Y todo el entrenamiento lo hicimos bajo techo. Y ya en mayo, abril, en marzo ya, abril, con frío teníamos que ir para el terreno. Y entonces ese choque así de temperatura no es fácil, hay que adaptarse primero. El primer año fue como un estudio para hacer mi trabajo, para hacer mis cosas, también jugaba y ayudaba también con el bateo con ellos, ahí, porque eran ese club que era el de Ámsterdam, de la capital, que yo estaba ahí para jugar, nunca había clasificado así como en 18 años, cuando yo llegué, que no clasificaba. Y ese año no se clasificó, pero ya el otro año que ya yo vine para acá a entrenar para Cuba y entrenaba ya yo vi la liga, me preparé. Y es el año que yo voy implantando los récords, 3 jonrones muy buenos, más jonrones, cuarto bateo, que me llevé el MVP de esa liga, que dicen ellos que era semiprofesional, y ahí estaban todos esos pitchers. ¿Jugaste los 5 años en el mismo equipo? Sí, en el mismo equipo. No. Sí, jugué 5 años. Jugué los 3 años con el equipo de Ámsterdam. Ya de los Piratas, ¿no? Los Piratas, sí. Ese año primero lo clasificamos. El segundo, ellos refuerzan el equipo con varios jugadores y ganamos. Y el otro año discutimos el título también y perdimos. Entonces ya ahí muchos peloteros se fueron de ese equipo, se desarticuló un poco. Y entonces yo digo, bueno, iba a seguir ahí, pero entonces había otro club. En aquel tiempo la competencia era con Italia, en el tiempo ese, y nosotros ganamos. Yo gané un campeonato europeo con mi club, fuertísimo, pichaban americanos, jugaban dominicanos. Italia era una liga fuerte. Lo que después Holanda, ya después se preparó y empezó, y Holanda acabó con ellos, acabó con la liga italiana. Ya eso fue todos los años ya, campeón europeo Holanda. Y campeón, llegó a ser campeón del mundo. Así mismo, campeón del mundo en 2007. En 2007 ganó el último mundial, le ganó. En 2011 fue. No, porque la gente dice, no, de que el problema es que, bueno, la gente a veces no conoce, pero donde quiere cualquier liga que tú vas, así sea la más floja, la mediocre, tienes que rendir, tienes que hacer tu trabajo, porque uno no batea porque tiene que batear, porque hay diferentes sistemas de picheo diferentes, entonces tú tienes que ponerte a pensar, si batea, ¿ya entendí? Es verdad que no es una liga como la Grandes Ligas ni la japonesa, que yo pasé por la japonesa, por esto, la AAA
de Japón más fuerte que con más de 300 equipos organizados y con calidad. Seguro que sí. No te voy a decir como digo a todo el mundo, para mí todo era difícil, para mí todo era fácil, para mí todo era incómodo, porque haya por ahí pitchers que digan. Y si pero venga un pitcher que tú cuando que tú eras el que mejor le bateaba, yo porque cuando tú lo oías tú decías, no, hoy no te va a hacer, no, te digo así, la verdad que no, como mismo me podía dar un puncho o batear de 2-0, en otras oportunidades daba un pitcher. Si tú no tuviste un pitcher así, siempre me preparé para cualquier pitcher, bueno o mediocre, o sí, puede ser que algunos yo le bateaba más que otros, yo iba a hacer mi trabajo, nunca me gustó estar en esas comparaciones, ¿tú me entiendes? Ni me hice esa idea de que voy a batear, ¿quién viene? Fulano, a hacer el bateo, oye, no. Yo iba a trabajar, a batear contra, bueno, que por supuesto seguro que había uno, y algunos pitchers, no, para sacar la foto difícil, me bateaba. Bueno, si tú lo dices así, pero yo nunca pensé en eso de tal de que si esto, seguro, sí, que me encontré pitcher que me dominaba. ¿Por qué el 17? No, el 17 surgió porque, te digo, primero yo puse 19, después 26. Y era el número que después quedaba en ese momento. Y después 17 lo cogí yo, porque da casualidad, mira, que tú me dices que 17 era el número de mi casa. Y era el que quedaba, y yo cogí el 17. ¿Tú dices cuando uno No, sí, después coincidió. ¿Qué número queda? No, porque yo al principio tengo que poner el número que queda. Cuando llegué de novato, me dieron primero el 19, y después creo que fue un 26. No es. Y ya cuando ya esos 2 años, que ya hago la selectiva, y después ya yo voy para Santiago, y bueno, habían salido muchos y otros entraban, no dame el 17. Ya, y ahí me quedé. Me gustó ese número. Ya. No es por nada de religión ni nada. En ese tiempo había buenos queches, te voy a decir, bueno, la mente no me falla. Me gustaba Albertico Martínez, como que echaba ese tiempo, estaba Pedro Neira también. Yo jugué con ellos, llegué a jugar al principio. Entonces aquí tú pones en el derecho. ¿Y quién es nosotros? ¿Qué había? Estaba Juan Castro, se me olvidó, Juan Castro, después Petano, Albertico, el de Holguín, estoy mencionando que ahora Juan Castro, yo tengo lo que eche. Ese es el tuyo, Juan Castro. ¿A quién pones en primera? No, primera Muñoz. ¿En segunda? Bueno, el Pache. ¿En el Sion? Me gustaba uno. Me gustaba Joba hacer. Joba me gustaba. Por el bateo. Excepcional bateador. Es verdad que él es una posición defensiva. Sí, pero no era más defendiendo. Por eso. Porque yo empecé hablando de atrás para adelante. Sí, de atrás para adelante. De cuando tú. No, imagínate, antes estaba Linares que es lo más me gustó Cheito de otro tiempo, pero Linares y mi colega, que jugamos bien, mi colega, pero bueno, ya tú sabes, el niño era el niño. ¿Y en los filas quiénes ponen? Yo respeto a Casanova, respeto a Beto Mesa, aquello. ¿En el left quién es tu left? En el left field, estaba Gurriel, ¿no? Pero en el left field en otro, ¿quién era que yo? Sí, no me voy a poner, yo no, pero left field, si estaba Gurriel, Víctor Mesa, Casanova, ¿no? Y después left field, ¿verdad? Uno tenía en mente, sí, lo tendrán designado. Ya, el equipo nacional Gurriel, sí. Ya Gurriel. No me llega. Tengo a 2. A ver, a un tiempo, a Vilén del 8. Tengo a 2. Son míos. Son míos. Tengo a 2. Vamos a los. ¿Y Zurdo? No, Tati Valdés. Ahí disfruto. O Luis Valdés.
¿Y si vas a poner un relevo? Ya Fauti. No, mira, me gustaba el relevo ese, pues, muy bueno, como el Carrero, que era abridor en Camagüey, pero el relevista del equipo nacional, Sí. como el Carrero ese, el cuchillo real. Ese va a ser tu relevo. Sí, no, Camagüey de Camagüey, pero te vas a Pinar del Río, que ahí está la mata de los Faustino, que eran abridores, o Ajete, que eran abridores. La gente era relevo del equipo Cuba, la gente era relevo del equipo Cuba. Fue el equipo Cuba, hermano. Y derecho que eran abridores, era relevo también en el equipo nacional. Pues mira, de Río tenía como 7 o 8 pises del equipo nacional que eran abridores. Y en toda la provincia había. Pero que es un tanto que se me quedan, son tantos. Demasiado, mucho pelotero bueno. Como cuando yo, verdad que empecé, que yo no sabía que me estaban siguiendo los narradores cuando me pusieron el Caballero de Junta, ¿no? Que me recuerden como Fausto, el hombre disciplinado, respetuoso, trabajador, que me gusta ayudar a las nuevas generaciones y que me entregué por total al béisbol. Siempre, siempre. Y que lo que pueda, seguiré ayudando. Él es mayor que... Sí. Que Carlos Llanes. Batazo largo por el right field, se fue. Honra por el right field para Fausto Álvarez. Su número 13. La conga santiaguera que ha venido hasta aquí ameniza la vuelta al cuadro de Fausto Álvarez. Lineazo tremendo por arriba de los 360. 2-0 gana Santiago, los dos por jonrones, las dos carreras. De frente a Mayo y este es Fausto. Pase línea. Yo insisto en que está tirando muy noble. Jonrón 210 para Fausto.